El texto. Propiedades del texto. El texto es un conjunto de enunciados que permite dar un mensaje coherente y ordenado, ya sea de manera escrita o a través de la palabra. El texto pretende transmitir una idea, dar un mensaje o simplemente transmitir información. Para poder redactar correctamente un texto necesitamos de algo que se llaman las propiedades del texto. Estas son propósito, adecuación, cabalidad, coherencia, organización textual y disposición espacial. Estas propiedades nos van a servir para que el texto sea entendible, sea adecuado al público al que vamos a dirigirnos, sea completo, etc. Comencemos con el propósito. El propósito es la intención que tiene el autor para escribir su obra, es decir, lo que el autor quiere transmitir. Todo texto que nosotros realicemos o que nosotros leamos tiene un propósito. Ningún texto se escribió por escribir. Por ejemplo, si nosotros vamos a una fiesta y mamá o papá nos dice que le mandemos un mensaje cuando ya estemos en el lugar para avisar que estamos bien, que llegamos a salvo, entonces nosotros una vez que llegamos a la fiesta, mandamos el mensaje y le decimos ya llegué, ya estoy aquí, al rato nos vemos, bye. ¿No? Entonces en este caso, el propósito de ese mensaje que nosotros enviamos, pues es informar que ya estamos en el lugar y estamos sanos y salvos. Ahora bien, en el caso de las noticias o del periódico en general, su propósito es informar a la ciudadanía de lo que pasa en el mundo. La adecuación consiste en utilizar un lenguaje entendible para el público al que va dirigido el texto. No le podemos hablar de la misma manera a un niño que a un adulto, que a un científico o a algún maestro, ¿no? Entonces, el lenguaje que nosotros empleemos en el texto tiene que ser acorde a la realidad de los personajes o de las personas a quien nos vamos a dirigir. Si vamos a escribir un cuento para niños, pues evidentemente el lenguaje debe de ser entendible, sencillo, pero entendible para los niños, que ellos lo puedan entender. No utilizar palabras muy sofisticadas, muy elegantes y que los niños tengan que estar consultando el diccionario. No, debe de ser un lenguaje acorde al contexto de los niños. En el caso de los científicos o de las personas mayores, pues no vamos a utilizar el mismo lenguaje que lo usamos con los niños, sino más bien vamos a utilizar un lenguaje más elaborado. En el caso de algún gremio, a lo mejor químicos, enfermeras, médicos, etcétera, pues podemos utilizar el lenguaje acorde a su profesión, ciertos tecnicismos que ellos evidentemente, dado esta profesión que tienen, van a entender. La cabalidad consiste en que el texto esté completo, es decir, que no hagan falta elementos para su comprensión y tenga unidad de sentido. Básicamente, esta propiedad tiene que ver con que todos los elementos que estamos viendo y los que vamos a ver ahorita estén en ese texto, de tal manera que puede estar completo, porque si al texto le hace falta alguno de estos elementos, pues entonces no se va a entender, no va a tener un gran sentido para la persona que lo está leyendo. Y por ejemplo, si nosotros leemos esta novela, Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, y a esta novela supongamos que le faltan los últimos 2 capítulos o 3 capítulos, entonces la historia ya no tendría gran sentido, está incompleta, por lo tanto no la entenderíamos cabalmente. Tendría entonces una falta de sentido. Coherencia. Las ideas deben seguir una secuencia lógica y congruente, es decir, que haya una relación entre las ideas del tema que se presenta. Por ejemplo, leamos este texto. ¿Qué puede llegar a vivir hasta 18 años en casos extremos? En concreto, la más longeva es el chihuahua.
Las razas pequeñas de perros son más longevas porque parece ser que envejecen más lentamente que las grandes. Este texto no tiene una coherencia porque las ideas están desordenadas. A eso se refiere la coherencia, a que nuestras ideas deben de estar en orden, porque si están desordenadas como este texto, entonces no se entiende. Ahora, si lo ordenamos, quedaría así. Las razas pequeñas de perros son más longevas porque parece ser que envejecen más lentamente que las grandes. En concreto, la más longeva es el chihuahua, que puede llegar a vivir hasta 18 años en casos extremos. De esta manera ya podemos entender el texto porque tiene una coherencia. Organización textual. Todo texto debe llevar un orden de ideas, una estructura de manera lógica, es decir, que se presentará primero, que después y que al final. Por ejemplo, si a nosotros nos piden redactar un ensayo, nos dicen que primero debe de llevar una introducción, posteriormente un desarrollo y finalmente la conclusión. Dependiendo del tipo de texto que vamos a redactar, pues será el orden en el que vamos a acomodar las ideas, pero este es el más común: introducción, desarrollo y conclusión. Disposición espacial. Se refiere al formato, es decir, a la adecuada distribución de los espacios como sangría, justificaciones, márgenes, etc., es decir, todo lo visual. En este caso, nos referimos al formato del texto. Seguramente en algún trabajo, en alguna tarea, en la escuela les han dicho: entreguen este trabajo impreso, Arial 12, interlineado sencillo, márgenes 2.5, etc. Ese tipo de elementos que se refieren al formato es lo que nosotros conocemos o lo que se conoce en el texto como disposición espacial. Es básicamente la manera en la que se ve el texto, la manera en cómo lo vamos a presentar. Entonces, de las propiedades que revisamos, tenemos propósito, adecuación, cabalidad, coherencia, organización textual y disposición espacial. Y las más importantes, o al menos las que más ha preguntado el examen de la UNAM, son adecuación, cabalidad y disposición espacial. Repasen todas, pero denle mayor importancia a estas tres, que son las más recurrentes en el examen.